la región del Gran Londres está compuesta por los llamados borough, que son unos tipos de distritos ingleses. Son un total de 32. La ciudad misma de Londres, más 12 de ellos, forman lo que se conoce como Londres Interior, y el resto se los conoce como Londres Exterior. Entre ellos hay uno que se lo conoce por un misterioso hecho. En el video de hoy vamos a hablar del fantasma de Hammersmith. Hammersmith está situado al oeste de Londres. Hoy en día es uno de los centros comerciales más importantes, pero hace aproximadamente unos 200 años atrás, Hammersmith era muy distinto. A principios del 1800, Hammersmith era un pueblo de casas bajas, y era considerado el límite entre la ciudad y el campo inglés. Y en ese lugar, a finales del año 1803, en noviembre para ser más exactos, empezaron a tener un problema en sus calles, un problema sobrenatural. A altas horas de la noche, los vecinos que se animaban a andar por las calles eran testigos de un espectro que era descrito siempre vestido de blanco y de una gran altura. Este espectro solía acosar y atacar a los desafortunados que lo encontraban. Los habitantes de Hammersmith sospechaban que esta aparición era el fantasma de un aldeano de la zona que un año antes se había suicidado y que había sido enterrado en el cementerio local. En esa época se creía que las personas que se quitaban la vida no debían ser enterrados en suelo consagrado, y este aldeano, al haber sido enterrado en suelo consagrado, no podía descansar en paz. Algunas de sus víctimas fueron una anciana y una mujer embarazada que habían sido sorprendidas por el fantasma cuando se encontraban cerca del cementerio. Thomas Groom, un sirviente de un cervecero local, mencionó que una noche, mientras caminaba por el cementerio con un compañero, el fantasma salió detrás de una lápida y lo tomó por el cuello. Él, al querer defenderse, lo golpeó, y sintió como si golpeara una prenda de tela, pero que dentro de ella no había nada sólido, como si estuviese vacía. Mucha gente estaba asustada, solo salían por la noche si era realmente necesario, y evitaban lugares donde se habían reportado avistamientos del fantasma. Esta situación no podía seguir así. Cansados, los vecinos de Hammersmith y a falta de una policía local, varios de ellos decidieron juntarse y se organizaron para patrullar las calles. El grupo de vecinos no era tan grande para poder vigilar todas las calles, y durante un tiempo el fantasma siguió apareciendo frente a distintos testigos. Entre las personas que patrullaban durante las noches estaba Francis Smith, un joven de 29 años que estaba decidido a terminar con el miedo que vivían los habitantes de Hammersmith a causa del fantasma. La noche del 3 de enero, previo a empezar a vigilar, Francis pasó un rato bebiendo en un pub. Ya durante su ronda, a las 10:30 de la noche, se encontró con otro vigilante llamado William Girdler, en Beaver Lane. Francis le contó que pensaba cazar al fantasma, y después de una corta conversación, habían arreglado un saludo secreto entre ellos, porque la noche era tan oscura que no se podía ver muy lejos. Con este saludo, Francis, por más que no pudiera ver a gran distancia, si escuchaba algún ruido, sabría que William le respondería como habían acordado. Se saludaron y los dos tomaron distintos caminos. Francis siguió patrullando las calles oscuras y frías de Hammersmith, hasta que de golpe se encontró con una figura vestida de blanco. Le gritó: «¿Quién eres y qué eres, maldito?». Unos instantes después, un destello iluminó la calle. Francis le había disparado con el arma que llevaba al fantasma, y este cayó al piso. Pasaron unos segundos y una mujer se acercó corriendo al fantasma. Viéndolo de cerca, se notaba que estaba muerto, y viéndolo más de cerca, se notaba que no era un ser sobrenatural. Era un hombre de carne y hueso llamado Thomas Millwood, un albañil que estaba vestido de blanco porque esa era su ropa de trabajo. Thomas, esa noche, había ido a visitar a sus padres. Había salido apenas hacía unos instantes cuando se encontró con Francis y recibió un tiro.
La mujer que se había acercado era su hermana, que había escuchado el disparo desde la casa. El forense que vio el cuerpo de Thomas informó que el disparo recibido había ingresado por la mandíbula y había alcanzado las vértebras del cuello y lesionado la médula espinal. En este punto la historia del fantasma de Hammersmith queda en un segundo plano, porque la noticia principal era el asesinato de Thomas. Francis fue detenido a la espera de su juicio, que empezó el día 13 de enero. En ningún momento negó haber matado a Thomas, pero siempre resaltó que fue un error y se mostró arrepentido. En su versión de los hechos, él había intentado hablar 2 veces con Thomas durante su encuentro, y este al no responderle y estar acercándosele se asustó y disparó. El veredicto fue culpable de homicidio involuntario, y la pena era la horca. El caso había tomado mucha importancia, y mucha gente sentía compasión por Francis y creían que debía haber algo que se pudiera hacer por él. El juez que lo había condenado envió el caso a la corona, y el rey Jorge III terminó indultando a Francis. No quedó libre, pero su pena de muerte fue cambiada por 1 año de trabajos forzados. Resuelto el caso de Francis, todavía faltaba saber quién o qué era el fantasma de Hammersmith. Por supuesto, estaban quienes creían que era realmente un fantasma, pero se manejaron varias versiones. Una era que no era una sola persona la que se hacía pasar por fantasma para asustar a la gente, sino un grupo de personas. Pero la versión más fuerte fue la que el fantasma era en realidad John Graham, un zapatero que en enero de 1804 fue arrestado y confesó haberse puesto un traje de fantasma una vez para asustar a unos empleados que habían asustado a sus hijos con historias de terror. Casualmente, John cantaba en la iglesia y cantó durante el funeral de Thomas, una muerte causada por un miedo tal vez iniciado por él. Después de la declaración de John, el fantasma de Hammersmith no volvió a aparecer, durante un tiempo. Unos 20 años después, el fantasma fue visto nuevamente. Esta vez se detuvo a un joven y se lo envió a un reformatorio acusado de disfrazarse y asustar a los vecinos de Hammersmith. En 1932, más de 100 años después de su primera aparición, se volvió a informar sobre una extraña aparición vestida de blanco con grandes garras que podía trepar árboles y casas. Irónicamente, las apariciones del fantasma de Hammersmith, que no pudieron explicarse, posteriormente fueron atribuidas esta vez al fantasma de Thomas Millwood, dado que al no haber recibido un castigo justo a su asesino, nunca pudo descansar en paz. Y nada más por el video de hoy. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de novedades. Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Si querés compartirlo, mejor. También te dejo 2 videos recomendados.